Bienvenido a la continuación de nuestro tema de las 70 semanas de Daniel. Espero que vaya siendo edificante para usted. Ya hemos visto cómo el cumplimiento desde el verso 25 y 26 de las 70 semanas se van cumpliendo prácticamente 69 semanas. Y ya se cumplieron con la destrucción de Jerusalén, como la diáspora se dio y los israelitas se fueron dispersando, como los romanos destruyen el templo, Jerusalén, para poseerlo. Algo doloroso. Y aquí vamos a seguir viendo algunas otras cosas, pero la escritura pone como punto de referencia el templo de Israel, que es como una señal. Por eso, mis queridos hermanos, hay algunos otros focos que nosotros tenemos que percibir o ver a la hora de hablar de tiempos proféticos o de épocas proféticas o de línea profética. Tenemos que hablar de algunos otros focos que nos ayudan para ver la cronología que tenemos en la profecía. Pero en este caso de las 70 semanas, tenemos que ver casi específicamente a Israel. ¿Por qué razón? Porque el verso 24 dice que 70 semanas están determinadas, verso 24 de Daniel, ¿verdad? Están determinadas para tu ciudad y para tu pueblo. Entonces es para alguien específico. Entonces, si hablamos de esta profecía, tenemos que hablar de él, de Israel y de algunos otros lugarcitos, pues para tener otro poco más de luz. Pero el templo de Israel es icónico en esta profecía. Gabriel, dice a Daniel que después de la destrucción de Jerusalén y el templo, que sucedió en el año 70, ¿verdad? Después de Cristo, su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto de su fin será como inundación no precisamente habla de agua, ¿verdad? Habla de inundación de guerras, inundación etc. Después del año 70 después de Cristo y el año 135 después de Cristo, Jerusalén ya había sido destruida en dos ocasiones. Estamos hablando del año 70, unos cuantos miles de gente, de judíos ya muertos. Pero después, en el año 135 después de Cristo, Roma había asesinado alrededor de 1,5 millones de judíos. Y el pueblo judío había sido esparcido, conocido como la diáspora. Sin embargo, el reloj profético se detuvo en la semana 69 y la profecía tendría que continuar para completar las 70 semanas de Daniel. Hay una llamadita allí en el verso 26 porque dice: y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Devastaciones hasta el fin. Es tal vez un subtema que quisiera tocarles, porque después de las 69 semanas en el reloj, Roma se convirtió en el imperio bizantino y su control sobre Jerusalén cayó con la invasión del ejército musulmán en el año 638 después de Cristo. Durante los siguientes 1300 años, los musulmanes controlaron Jerusalén y las tierras de Israel. Escuche por favor y no se pierda aquí. Roma conquista Jerusalén, pero en el año 638 los musulmanes conquistan Jerusalén. Entonces los musulmanes empiezan en el año 610, cuando Mahoma dijo haber recibido una revelación de parte de Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que él construyera un edificio en el monte Moriah. ¿Sabe cuál era el monte Moriah? El monte Moriah era donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces Mahoma de los musulmanes dice: yo tuve una visión y el templo se tiene que construir aquí en el monte Moriah. Eso es, el monte Moriah es histórico, hermano. Viene desde Abraham, el templo.
El templo estaba en el templo reconstruido por Esdras, Nehemías, el que habla de la orden de las 70 semanas, estaba en el monte Moriah. Ahora Mahoma dice, vamos a construir un templo allí. Y en el año 688 después de Cristo, después que el ejército islámico o Islam conquista, construyeron la cúpula de la roca o la mezquita de Omar, que hasta el día de hoy permanece. ¿Y sabe dónde? Allí donde estaba el templo, en el monte Moriah, donde había estado el templo. Hoy la cúpula de la roca es el tercer lugar más sagrado de Islam. Mientras Israel es esparcido por todos lugares. Hoy tenemos israelitas en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, tenemos judíos o hebreos en muchos lugares. De hecho, mis queridos hermanos, israelitas mezclados también, porque tal vez un varón israelita se casó con una guatemalteca o con otro lugar o viceversa. Entonces hay israelitas esparcidos. Israel se esparció después de la muerte del Mesías, es decir, el cumplimiento de las 62 semanas, 62 por 7, que sería 483 años o semanas. Esto descrito en Daniel capítulo 9, verso 24. Conocido entonces de la dispersión del pueblo de Israel como la diáspora, y que está descrita en Deuteronomio capítulo 30, verso 4 al 5. Pero sorprendentemente, mis queridos hermanos, la unión del pueblo judío es uno de los eventos más profetizados en la Escritura. Y ojo acá que estoy hablando de uno de los más, porque hay otros eventos como el nacimiento del Mesías, como la muerte del Mesías, etc. Entonces, la unión del pueblo de Israel es muy profetizada. Y maravillosamente, el año 1948 después de Cristo, Israel es fundada como nación. De una forma milagrosa, hermano, porque, por ejemplo, los nazis que mataron miles de judíos, porque el propósito de Hitler era exterminar a toda la raza judía, no lo logró. Mira, hermano, la historia de esto es tan doloroso, porque agarraban al montón de judíos y los metían en bodegas de cámara de gases para exterminarlos, y no pudieron hacerlo. A pesar de todo ese dolor, de toda esa situación, el pueblo de Israel es unido nuevamente en el año 948 después de Cristo. Instituido el pueblo de Israel en mayo como nación. Mas sin embargo, la devastación no ha terminado. El dolor, la guerra del pueblo judío no ha terminado. El pueblo de Israel ha sido perseguido y atacado desde siempre. Aún hoy, después del siglo XX, continúa el asedio en contra de ellos. Probablemente Daniel se refiere a eso cuando dice, hasta el fin durarán las devastaciones. Es decir, el pueblo de Israel no tendrá tranquilidad, aunque ya es instituido como nación. El vínculo de Daniel y Jesús y su segunda venida está descrito en Daniel capítulo 12, verso 11. Pero antes de hablar de ello, les quisiera mencionar porque dejé algo inconcluso. Yo creo que durante este tema puede hacer que haya más de alguna cosa que quede inconclusa, y por favor, cualquier duda, escríbame un mensajito, algo por el estilo, con cualquier duda que tenga, y en el nombre del Señor platicamos. Porque fíjese, hermano, Jerusalén es sitiada por los romanos. Los romanos conquistan, luego vienen los musulmanes y conquistan Jerusalén, se las quitan a los romanos, y ahí es donde los musulmanes construyen la mezquita, que hasta el día de hoy permanece allí. Ahora, Israel es constituido en mayo de 1948, pero Jerusalén no les pertenece. Entonces Israel pelean en una guerra contra los musulmanes y les quitan Jerusalén.
porque era la capital de Israel, o sea, les pertenecían al pueblo israelita. Ganaron, se quedaron nuevamente con Jerusalén, pero como allí está construida la mezquita, que es el templo musulmán, por mantener la paz, el pueblo de Israel permite que todavía siga allí la mezquita de Omar, que es de los musulmanes. Y a la par está pues los muros de los lamentos que se conocen, que hasta la fecha están, donde oran los judíos. Pero les pertenece, Jerusalén le pertenece a Israel porque la ganaron en una guerra. Pero por mantener la paz dejan que los musulmanes sigan teniendo ahí su templo. Así es de que legalmente sigue siendo de Israel Jerusalén. Ahora bien, aquí es donde vamos entrando a otra parte del tema. Porque miren mis hermanos, siempre seguimos en el verso 26 de capítulo 9 de Daniel. Y ya vamos finalizando porque solo el 27 nos falta. Ve acá, mira pues, ¿qué pasa? Porque el nuevo templo se va a construir en la semana 70. Pues se recuerda que hablamos de 7 semanas, de 62 semanas, pero nos queda una semana de 7 años. Nos quedan 7 años. En esos 7 años se tiene que construir el nuevo templo de Jerusalén. Pero ¿dónde se tiene que construir? En el Monte Moriah. ¿Y qué es lo que está en el Monte Moriah? La mezquita. Entonces, para edificar el nuevo templo hay que tirar la mezquita. Y eso es lo que se está viendo. Pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Si se quita la mezquita, se desata una guerra. Aquí es donde surge las 70 semanas, donde va a surgir el anticristo, donde él va a conciliar una paz, un dictado de paz, donde va a permitir que los musulmanes y israelitas hagan una conciliación y les permitan construir el templo donde está la mezquita. Tiran la mezquita y construyen el templo. Pero espérese. El vínculo de Daniel y Jesús y su segunda venida. Escuche bien esto, por favor. El vínculo que hace Daniel y Jesús con la segunda venida. La primera venida fue cuando lo mataron en el año 33 aproximadamente después de Cristo. Pero la segunda venida, ese es otro rollo. Eso se va a cumplir en la semana 70. Y por favor no se despegue. Esto está escrito en Daniel capítulo 12, verso 11. Y que es un total de 1290 días. Escucha esto. 1290 días, que es un aproximado de 3 años y medio. Años de 360 días, ¿verdad? Cada uno. Transcurrirán entre la colocación de la abominación y el fin. Escuche, la historia de esta abominación desoladora la profetiza Daniel. Sí, anote Daniel capítulo 11, verso 21 al 31. Léalo usted tranquilamente en su casa. Mateo capítulo 24, verso 14 al 18, Apocalipsis capítulo 14, verso 6 al 7 y segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4. Aquí la escritura es clara diciendo, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste, escuche bien, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es masacre, mi querido hermano. Porque el que aparentemente aparece para nosotros como anticristo, para el Medio Oriente, es un Mesías. Al inicio de la semana 70, de los 7 años, aparecerá tan campante el asunto que lo van a confundir con el Mesías. Porque él hará la conciliación para que ellos construyan su nuevo templo. Pero a la mitad de las 7 semanas, que serían 3 semanas y media, empieza a sacar las uñas el anticristo. Y este anticristo, mis queridos hermanos, yo no estoy diciendo, por ejemplo, que el presidente de la nación poderosa esta de Estados Unidos sea el anticristo, Donald Trump. Yo no estoy diciendo que él sea el anticristo, ¿de acuerdo? Por favor, no se haga confundir.
pero el anticristo va a tener una personalidad como este señor. Este señor tiene una personalidad que dice cuando dice sí, cuando dice no, cuando está contento, cuando está enojado. Tiene una personalidad bien bipolar. Ahora, el anticristo lo que va a hacer es, al inicio de los 7 años hace una conciliación de paz, un pacto de paz. Construye el pueblo de Israel el templo, terminando los 3 años y medio, rompe el pacto y se sienta en el templo creyendo él ser Dios. Y echa a perder los sacrificios, es decir, saca las uñas. Entonces está que si hago el pacto, no hago el pacto. Bueno, déjenme hacer una secuencia de hechos o de eventos y le voy a dar los textos. Daniel capítulo 11 verso 31, Daniel capítulo 12 verso 1, Daniel capítulo 12 verso 2. Están los 3 años y medio, transcurrirán entre la colocación de la abominación y el fin. Jesús habla de este mismo marco de referencia en Mateo 24:15, Mateo 24:21, Mateo 24:29 al 31, y combinando los datos de Daniel capítulo 9 y de Mateo 24 tenemos el cuadro siguiente. La semana 70 debe por lo tanto descansar en el futuro, momentos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que sería la semana 70. No podría ser inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el año 33 aproximadamente, porque los hechos profetizados no tuvieron su cumplimiento allí. Como dicen algunos, que la semana 70 ya se cumplió, porque quiero así rápidamente hacer un énfasis en este asunto. Algunos dicen de que la semana 70 ya se cumplió y algunos decimos que la semana 70 todavía no se ha cumplido. Porque claramente Daniel capítulo 9 verso 23 al 27 hace una diferencia entre 7 semanas, 62 y una semana de 7 días. Entonces, la semana 70 no se pudo haber cumplido porque la semana 69 se cumplió con la muerte del Mesías. Y después de la muerte del Mesías, ha vivido Israel en una desolación, una guerra tras guerra, conflicto tras conflicto. Así es, de que dentro de la semana 69 y la semana 70 hay algo que se le llama un paréntesis. Ahorita le explico más de ese paréntesis. Anótese ahí Apocalipsis capítulo 13 verso 5. Daniel ve el alivio final de la angustia y la restauración completa para Jerusalén en el cierre de la semana 70. Pero Israel no ha tenido paz. Siempre ha vivido en una angustia continua. Entonces no podríamos decir que la semana 70 ya se cumplió. Hablemos un poquito amplio de la semana 70, haciendo referencia en solo 69 semanas de años habían tenido lugar en el templo judío hasta el momento. Después se le dio la orden de restaurar a construir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, que era, ya le dije en los anteriores 2 videos, 483 años. Faltaban 7 semanas, una semana de 7 días o 7 años para dar un total de 490 años para cumplirse el total de la profecía cumplida. Este espacio dentro de la semana 69 y la semana 70 se le conoce como el periodo de gracia. Después que Jesucristo muere, queda pendiente la semana 70 o 7 años y no se han cumplido todavía. Entonces todo este periodo que hemos estado viviendo nosotros como gentiles, como la iglesia del Señor Jesucristo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, queda como congelada la profecía y se va a terminar con los 7 años de la tribulación. Entonces, este periodo de tiempo que hemos tenido nosotros, mis queridos hermanos, es un periodo de gracia, de misericordia de parte de Dios para con nosotros, donde nosotros podemos llegar con un corazón contrito y humillado delante de Dios
y seguramente Él no lo despreciará, independientemente de cuán malo o cuán bueno seamos, porque realmente, mis queridos hermanos, allá con Dios, al cielo, no se llega porque usted sea bueno o porque usted sea malo, se llega por la misericordia. Eso no quiere decir que usted sea malo, pero tampoco le hará ganar el cielo que usted sea bueno. Se gana reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, amar su ley, seguir sus estatutos y ordenanzas. Porque el verso 26 y 27 de Daniel capítulo 9 habla de un Mesías príncipe que ha de venir, y no está hablando del que destruyó Jerusalén en el año 70. Así es de que el verso 26, donde dice la escritura, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, eso no se ha terminado de cumplir, porque eso ya está destruido. Entonces, ¿qué va a destruir si ya está destruido? Entonces hay que volverlo a edificar para volverlo a destruir. Qué ironía, ¿verdad? Pero pues bueno, así es el asunto, porque eso es precisamente lo que hará el anticristo, mis queridos hermanos. Permitirá que el templo sea construido, el templo de Jerusalén, donde está la mezquita, y luego pues destruirá los sacrificios, quitará los sacrificios, las ofrendas, que es parte del ritual judío, y se sentará pensando que él es Dios. Eso está escrito en Zacarías 9, 9 al 10, donde el Mesías gobernará. Isaías 9, 6 al 7, Daniel 9, 26, relatando el príncipe que ha de venir en Daniel 9, 27. La semana 70 se forma que forma parte de los 490 años, pero no vendría inmediatamente después de la semana 69. Aquí tendría que haber ese lapso de tiempo, ese periodo de gracia que yo le expliqué anteriormente, que es el periodo de la iglesia. Los 7 años restantes, le voy a dejar un par de números allí en la pantalla, si Dios nos lo permite. Los 7 años restantes se centrarán específicamente en Israel y en el templo judío. ¿Por qué razón? Porque las 70 semanas no son para la iglesia. Las 70 semanas son específicamente para Israel. Recuérdese usted, 7 semanas para la reconstrucción, 62 semanas hasta la venida del Mesías príncipe. Allí hay un congelamiento de tiempo y en el futuro se cumplirá la semana 7, que se va a cumplir específicamente para el pueblo de Israel, no para la iglesia. La iglesia, antes que se cumpla la semana 70, la iglesia ya tuvo que haber sido arrebatada. O sea que la iglesia no va a vivir ese periodo de los 7 años. Si en un caso, por favor, si en un caso usted está viendo la construcción del templo, probablemente la iglesia ya ha sido arrebatada. Por favor, recuerde algo de secuencia. Dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados. Es arpazo, la palabra arpazo, arrebatados. Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar, luego nosotros los vivos seremos arrebatados y luego vienen las 7 semanas, el periodo del anticristo. Pero habla específicamente de Israel, no de nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia no tendríamos que haber estado aquí en esta tierra. El futuro príncipe que ha de venir está relacionado con el pueblo judío y los sacrificios en el templo. Escuche esto. Tito y los romanos destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo y actualmente no existe ningún templo. Por lo tanto, se puede afirmar que todavía tiene que construirse un templo judío. ¿Se va a dar? Sí, señor, se va a dar. Datos interesantes. Los planos del templo judío ya están hechos. Algunos dicen de que el material para la construcción ya está hecho, probablemente prefabricados. Se han estado haciendo ciertas recolectas, por ejemplo, el país de Estados Unidos parece que estaba haciendo ciertos tratos para reconstruir fondos para construir el templo. O sea, los tiempos finales, mis queridos hermanos, ya están. Jesús ya está a las puertas
para el arrebatamiento, ¿verdad? Ya está a las puertas. Si usted está viendo que se está construyendo, seguramente se quedó. Usted como parte de iglesia, porque no toda la iglesia se va a ir, mis queridos hermanos, lastimosamente, no todos, porque Él viene por una iglesia pura y sin. Esa será la verdad. Como está el problema de que está la cúpula de la roca o la mezquita y parte del resto que fue el templo, descrito en Daniel 9:27, el príncipe que ha de venir hará un pacto descrito en el verso 27 de Daniel capítulo 9, diciendo, escuche bien, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese es el pacto que hará el anticristo en la semana 70, para que el pueblo de Israel construya su templo, edifique su templo, empiecen otra vez con los sacrificios, el sacerdocio, el sumo sacerdote, etc. Te voy a poner en la imagen la condición en la que está actualmente, donde se tendría que construir el templo, y está la mezquita, y hay una foto que usted puede encontrar en internet, pero yo se la voy a dejar ahí en el vídeo. Para el vídeo y véala cómo el Islam versus Israel, y maravillosamente en el año 967 después de Cristo, la guerra otorga a Israel el dominio sobre Jerusalén, pero más sin embargo dejan que los musulmanes sigan yendo a la mezquita. El problema que se da, léalo para el vídeo, y el texto bíblico de Zacarías profetizado muchos años antes, que es Zacarías 12:3, en el año 520 antes. El tiempo judío futuro. Por otra semana Él confirmará el pacto con muchos. Muy bien. Esto ya podría ser repetición, pero actualmente los musulmanes son 1.300 millones, por encima del 20% de la población total de la tierra. Esos son números que pueden ser más dependiendo del tiempo y de las circunstancias. Alrededor del mundo hay 20 millones de judíos, pero solo 5 millones viven en la tierra de Israel. Esto puede ser un poquito más o un poquito menos, dependiendo de las circunstancias o tiempo o las gráficas que veamos. Pero los israelitas, comparados a los musulmanes, son una mica, son un poquito. Y la guerra de 1967 otorga el poder sobre Jerusalén a Israel. Israel ya siendo una nación, pelea y le quita Jerusalén, constituyéndose actualmente, con las peleas que han habido, capital, o queriendo que la capital eternamente sea Jerusalén del pueblo judío. Por supuesto, alrededor del mundo los católicos son más o menos 1.000 millones de personas, los protestantes similar a ello, los musulmanes, que son 1.300 millones, y los judíos, que son 20 millones. Hay una profecía alrededor de ellos que está en Zacarías 12:3, léala por favor. Profecía que está en Ezequiel 37, Ezequiel 36, 37:21 específicamente, y Ezequiel 38:8. No lo leamos por tiempo, pero impresionantemente el anticristo surge entonces en la semana 70 y firma ese pacto, y a la mitad de la semana 70 rompe ese pacto. Eso está escrito en Daniel capítulo 9 verso 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuánto es esa semana? ¿Semana de cuánto? De 7 días, es decir, 7 años. Porque se recuerda en el primer vídeo, a semana de 7 días y semana de 7 años. Entonces bien, aquí habla de 7 semanas de años, pero continúa el verso 27, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así es de que a los 3 años y medio el anticristo dice, rompo el pacto y yo me voy a creer Dios aquí en este templo, en el templo construido en Jerusalén, donde está la mezquita. Lo que viene después de la mitad de los 7 años, es decir, 3 años y medio,
será un periodo de horror y destrucción sin precedentes en la historia del hombre y finalizará con el retorno del Mesías príncipe, a quien se le quitó anteriormente la vida. Aquí ya no lo van a poder matar, aunque van a querer matarlo, pero ya no van a poder. Descrito en Mateo 24, el segundo templo fue destruido, el primer templo, el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Mateo 24:2 hace referencia a ello, Mateo 24:15, y la abominación desoladora en el lugar santo, es decir, en el templo. En la escritura se hace referencia a la abominación desoladora 3 veces. Anote estos textos y léalos. Daniel capítulo 9, verso 27, Daniel 12:11, Mateo 24, 14 al 16 y 21. Y ahí en pantalla le voy a dejar una gráfica así rápidamente de la última semana, de la semana 70. La línea de tiempo se dividiría así. La semana 70 es igual a 7 años. La guerra en el mundo anterior, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Luego en el segundo bloque, la primera mitad de la semana 7, que es el pacto de paz que hace el anticristo con el mundo, es decir, 3 años y medio. A la mitad de esa semana se rompe el pacto que él hace. En los próximos 3 años y medio, la segunda mitad de la semana 7 es la gran tribulación, que serían los 3 años y medio. Después de la gran tribulación, será la segunda venida del Señor Jesucristo. Segunda venida donde todo ojo le verá, porque se recuerda que en la anterior es el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero ahí no todo ojo le verá, ahí solo la iglesia que va a recibir a Jesús en las nubes. Y la segunda venida es donde todo ojo le verá, después de los 7 años. Los 3 años y medio de paz y tranquilidad firmada por el anticristo, y los 3 años y medio donde va a ser una destrucción exagerada, mis queridos hermanos. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? Muchos intérpretes han conectado este príncipe con la bestia que vino, pero prácticamente no es el destructor, porque algunos dicen de que la semana 70 se cumplió con la destrucción del templo en el año 70 por Tito Vespasiano, pero no, esto no es. Será un reino, escuche bien, será un reino religioso, militar, y afectará a toda la tierra. Mire pues, hay un dicho que dicen que es algo así: si a un país grande destornuda, a los países pequeños nos da un tremendo catarro. Es decir, la mayoría del mundo está gobernada por ciertos países bases o ciertos países grandes. Este Mesías príncipe, este anticristo, va a afectar prácticamente todo el mundo. Y aquí tendríamos que sacar otro tema muy amplio, pistas de quién es el anticristo, cómo va a ser el anticristo, pero ya le dije, el anticristo va a ser un poquito bipolar, el señor con características más o menos de Donald Trump, ¿verdad? Algunos dicen de que va a venir de Roma, otros dicen que va a venir de Europa, otros dicen que va a salir de una de las 12 tribus de Israel. Pero recordemos de que si va a salir de las 12 tribus de Israel, probablemente sí, porque recuérdese que las 12 tribus de Israel se disparcieron en la diáspora, por todos lugares, y probablemente en Europa hay israelitas, seguro, y que de ahí salga. Y hay muchos israelitas en Estados Unidos, en Europa, hermano, que tienen un poder económico exagerado. Le puedo mencionar en Estados Unidos el judío de apellido Soros, no Zorros, no, Soros, que está detrás de muchos movimientos gay. Tiene un poder económico exagerado. Pero no nos salgamos de la línea, pero solo le estoy diciendo de la situación del Mesías príncipe, el príncipe que ha de venir, que va a firmar la paz
el inicio de los 7 años y a los 7 años y medio lo rompe y va a hacer una devastación. Hombre de pecado, inicuo. Esta palabrita, el Mesías, el príncipe que ha de venir, es muy útil para poder entender este asunto. Su reino será brutal, dictatorio, religioso. Será un periodo de gran persecución durante 3 años y medio. Con esto, mis queridos hermanos, se cumplirán los 7 años que falta de la semana 70. Descritos en Daniel, capítulo 7, verso 25, verso 26. Su fin llegará con la venida del Mesías que acabará, este sí es el Mesías, Jesús, ¿verdad? Que acabará con el resurgido reino romano y establecerá su propio reino, el cual no tendrá fin. Pero hasta este momento tendrá lugar persecuciones que afligirán a aquellos que siguen al Dios y serán los peores jamás vistos en la tierra. Vamos aterrizando este tema con los días finales. Jeremías en el capítulo 30 verso 7 lo llama tiempo de angustia para Jacob, no para Israel, pero es el mismo, ¿verdad? Solo que cambiado. Y Daniel también dijo que iban a ser tiempos de angustia. Mateo 23, 38 a 39 habla parte de eso. Daniel 7, 13 al 14. Daniel 7, 21 al 27. Y escuche esto para entender los tiempos futuros. Daniel capítulo 2. El rey Nabucodonosor tiene una visión donde nadie se lo puede interpretar excepto Daniel, porque el Dios vivo y verdadero le da la interpretación. Y el rey Nabucodonosor tiene la visión de que hay una estatua cuya cabeza era de oro, sus brazos eran de plata, su vientre y muslo de bronce, sus piernas de hierro, y una parte de sus piernas eran de hierro y otra de bronce. Esto, mis queridos hermanos, y a veces hay un poquito de confusión en algunos hermanos, por ejemplo, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, habla mucho, por ejemplo, de cabeza, de cuernos, del monstruo. Básicamente cuando la escritura está hablando de eso es figurativo, no es real. Algunas veces habla de poderes políticos, económicos, sociales, militares, etc. No es real. Y cuando la visión aquí da pie al asunto, les voy a dejar una imagen en la pantalla donde específicamente la escritura está hablando de algunos poderes políticos, donde por ejemplo la cabeza está hablando del imperio babilónico, lo de aquí abajo está hablando de el imperio medo-persa, que es lo de plata, lo de arriba que es el euro, imperio griego que es el bronce, imperio romano que es el hierro, y lo de hasta abajo, imperio romano restaurado, que es el hierro y el barro. Muy bien, tendríamos que hablar históricamente y detalladamente, numéricamente, etcétera, para poder entender esto de la unión de países. Daniel capítulo 2, verso 44 habla algo con respecto a ello. No quién es, pero habla algo respecto a ello. El Señor dice a Daniel que el monte representa el reino de Dios que permanece para siempre y la piedra representa al Mesías que destruirá a los ejércitos que se opongan al gobierno de Dios en la tierra. Jerusalén es rodeada y de esto habla Zacarías 12, 2 al 3. El Mesías príncipe vuelve para salvar a su pueblo que años atrás le había rechazado. El Salvador de Israel aparece. Y dice la escritura en el verso 27, y verán al que traspasaron, es donde todo ojo le verá.
al que traspasaron en el año 33 aproximadamente. Zacarías 12:10, léalo por favor. Jesús habla ampliamente de los días finales en Mateo 24:30 al 21. El Mesías príncipe finalmente volverá en la semana 70. Y esto, mis queridos hermanos, da pie al cumplimiento de la semana 70, es decir, 70 semanas, 70 por 7, un equivalente a 490 años. Tiempo establecido sobre el pueblo judío coincidirá con la segunda venida de Jesús el Mesías, a quien se le rechazó con desprecio cuando vino por primera vez. Mateo 24:29 al 30, Primera Tesalonicenses 4:16 al 17, Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 14. Finalmente quisiera dejarles una gráfica en la pantalla que la veamos. Las 70 semanas total de la profecía. Vea usted, 70 semanas de 7 años cada una, un total de 490 años. 69 semanas de 7 años cada una desde la segunda orden de Artajerjes, 483 años para la venida y eliminación del Mesías. Y luego la última semana, estamos en el siguiente gráfico, que sería 7 semanas de 7 años cada una para reconstruir Jerusalén después de la segunda orden de Artajerjes. Segundo bloque, 62 semanas de 7 años cada una desde la restauración de Jerusalén, 434 años para la venida y eliminación del Mesías. El intervalo era de la iglesia, era de gracia, antes se da la muerte de Cristo, después la era de gracia, y por último, una semana de 7 años, los días finales se construirán así en la última semana. La guerra dada en el mundo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, un pacto de paz, primera mitad de la semana 7, paz en el mundo, 3 años y medio, se rompe el pacto a los 3 años y medio, segunda mitad de la semana de la gran tribulación, es decir, 3 años y medio, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el reino milenial. Mis queridos hermanos, Jesús vendrá por segunda vez donde todo ojo le verá. Eso dará pie en la finalización de la semana 70. Pero antes de ello se dará el evento, uno de los eventos más extraordinarios que serán presenciados por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que será el arrebatamiento. Pudiéramos seguir hablando muchas más cosas de esta profecía extraordinaria y los preludios y anticristo y todo, y cuánto tiempo hace falta, de tantas cosas. Pero quiero finalizar aquí y decirle, mi querido hermano, Jesús pronto viene en el arrebatamiento de su iglesia. No esperemos la semana 70, no esperemos los tiempos de los 7 años de la tribulación o gran tribulación, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y usted me podría decir, ¿y cómo puedo yo ser parte de la iglesia? Una cosa le puedo decir, y es, permita que Jesús sea el Señor de su vida, el dueño de su vida. Ahí donde usted está, ¿qué le parece? Si usted gusta reconciliarse con el Señor o abrir su corazón al Señor, ore pidiéndole que Él sea el centro, el Señor de su vida. Finalizamos por hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, si quiere que oremos por usted o lo que usted quiera, escríbanos. Será un gusto hacerlo. Un gusto y hasta la próxima. Que Dios nos permita compartir con ustedes, aunque sea a distancia. Bendiciones. Que Dios le ampare, que Dios le ayude, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja. Bendiciones.